enfoque y quemar los barcos. El Zoom de hoy, enfoque y quemar los barcos. Porque yo les quise hablar de este tema hoy que me parece muy importante como tal. Es porque yo leí este libro que les voy a mostrar. A ver, yo veo. Bueno, no se alcanza a ver, pero se llama Tu calabaza gigante de Juan Carlos Barrios, que es nuestro CBO. Y cuando yo leí este libro entendí muy importante lo que es obviamente el enfoque y es uno quemar los barcos para poder hacer funcionar algo. Y él cuenta una historia que es básicamente que las calabazas, no sé si ustedes han escuchado sobre la historia de las calabazas, que hay como unas competencias donde tú tienes que hacer que las calabazas crezcan. O sea, el que haga la calabaza más grande gana, mejor dicho. Y son calabazas literalmente que son como un camión, son gigantes. Y es una competencia que hay en Europa. Resulta que para tú hacer que esa calabaza crezca, tú tienes que, obviamente viene una semilla, ¿no? O sea, imagínate de una semilla salir una calabaza, mejor dicho, del tamaño de un camión. Entonces, para tú poder hacer que una calabaza crezca de ese tamaño, tú tienes que, o sea, tú pones la semilla y cuando van saliendo como las raíces que hacen pues que las calabazas crezcan, tú tienes que ver cuál es la más grande, ¿cierto? Y obviamente salen muchas calabazas de esa semilla. Entonces tú tienes que ir cortando las diferentes raíces o las diferentes calabazas que hay alrededor y solo tienes que dejar que los nutrientes vayan a una sola. ¿Por qué? Porque si tú obviamente no cortas las demás calabazas, pues al final todas van a crecer, pero nunca ninguna va a crecer, pues obviamente de una manera extraordinaria, sino que van a crecer obviamente normal, como cualquier calabaza, obviamente. Entonces, tú tienes que ir cortando todas para poder que los nutrientes y todas las raíces y todas las ramas pues se vayan como tal a una sola calabaza. Entonces, él lo asemeja básicamente a lo que nosotros tenemos en la vida. Hoy por hoy yo no sé tú a qué te estés dedicando o cuántas cosas tú estés haciendo hoy por hoy o cuál sea tu enfoque, pero como que el punto al que él quiere llegar como tal o el mensaje que él quiere dar es que tienes que enfocarte en una sola cosa si tú quieres crear algo extraordinario. Si tú pones tu energía en diferentes lugares, no solamente en este proyecto o en lo que es el network, en lo que es como tal Innova, sino que tienes diferentes cosas, pues al final tú puede que no logres nada extraordinario como tal, sino que no de manera mediocre, pues, pero obviamente no vas a poder sobresalir como tal, ¿cierto? Entonces él asemeja lo de cortar obviamente las calabazas y demás con tu poder llegar a un resultado extraordinario. Entonces en eso él se enfoca como tal en el libro y a mí me parece eso muy importante porque yo lo pienso como lo que me pasó a mí en el negocio. A mí me pasó cuando yo inicié que yo, si hubiera tenido otra opción o si hubiera tenido otra opción como tal en el negocio, yo no hubiera seguido haciendo esto. ¿Por qué? Yo llegué aquí a Colombia, yo antes vivía en Australia, yo llegué aquí a Colombia y cuando yo llegué, a las 2 semanas inició la pandemia y yo no pude volver como tal a Australia porque Australia cerró durante 2 años y yo no pude volver allá a trabajar, ¿cierto? Porque estaba cerrado, tú tenías que tener residencia o ciudadanía para poder viajar y yo tenía visa de estudiante, entonces yo no pude volver. A raíz de eso, yo tuve que buscar como oportunidades aquí en Colombia y digamos que eran muy pocas, obviamente, si uno quería pues hacer como cosas grandes como tal en lo tradicional. Entonces, la única opción mía era sí o sí hacer crecer este negocio, sí o sí. Pero si yo en el momento donde yo no estaba cobrando, donde las cosas no estaban bien, sí, está bien, solo agüita está bien, gracias, sin gas. Si yo en ese momento, cuando las cosas estaban mal, cuando obviamente yo no estaba teniendo resultados, cuando de pronto las cosas no estaban surgiendo, si yo hubiera tenido otro barco, si yo hubiera tenido otra opción, si yo me hubiera podido devolver a Australia, créanme que yo lo hubiera hecho. O sea, de una. Yo hubiera cogido un avión y me iba a Australia y seguía trabajando y ya está. Sin embargo, yo no tenía esa opción. O sea, yo no tenía, o sea, o yo hacía funcionar esto, lo hacía funcionar y ya está. Entonces, al punto que yo quiero llegar es que a veces nosotros como tenemos otra opción o de pronto tenemos un trabajo o tenemos diferentes cosas, uno se relaja con el negocio y no le mete obviamente con toda, sino que se relaja y hace las cosas de una manera no mediocre, pero no dando el 100%, no dando el 100%. ¿Por qué? Porque tienes como esa otra cosa que tú dices, bueno, si esto no me funciona, lo hago. Entonces, cuando tú ya quemas todos los barcos y tú ya estás enfocado solamente en esto y esta es tu única opción para poder vivir, para poder pagar tu renta, para poder comer, pues obviamente tú vas a sacar 100% tu potencial y haces que funcione. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Eso fue lo que, muchas gracias. Eso fue lo que me hizo a mí poder llevar este negocio a un siguiente nivel, poder pasar de cobrar $500 a cobrar 1.500, a cobrar 2.000 y luego pasar a cobrar 5.000 y en algunos meses cobrar 10.000.
¿Por qué? Porque yo no tenía otra opción, yo sí o sí lo tenía que hacer funcionar. Entonces, al punto que yo quiero llegar y pues lo que dice Juan Carlos Barrios aquí es que tú mires en qué te estás enfocando, en dónde tú estás enfocando tu energía, cuál es en realidad el proyecto que tú tienes hoy por hoy y al que tú le estás dedicando tiempo. Entonces, él habla primero de limpiar el terreno, de que tú obviamente analices, te sientes, pienses y mires bien a dónde tú estás como tal, pues obviamente enfocando tu energía, a dónde tú estás como tal viendo como todo lo importante que hay y es como limpiar el terreno de manera constante para que todos los recursos que tengas a tu disposición vayan única y exclusivamente a tu planta, que es ese enfoque principal. Tú tienes que sentarte y mirar, bueno, a dónde yo voy a enfocar mi energía, a dónde yo le quiero meter. Obviamente, si es en Innova, pues tú tienes que mirar cómo tú puedes regar, cómo tú puedes crecer, cómo tú puedes inspirar para que obviamente llegue sí o sí, obviamente, el resultado. El enemigo número uno de la productividad y más recursos que consume son las distracciones. ¿Qué distracciones tú tienes en tu vida hoy por hoy que no te están dejando avanzar o que no te están dejando enfocarte? Siéntate después de este Zoom y piensa qué distracciones tienes en tu vida, a qué le estás dedicando tiempo. De pronto a ver películas, de pronto, no sé, a las redes sociales, de pronto personas, no sé, piensa cuáles son esas distracciones que te están consumiendo tu tiempo, que no te dejan avanzar y no te dejan enfocarte y crecer. Y elimínalas 100% de raíz. La única manera de poder crecer es arrancarlas de raíz. ¿Por qué? Porque a veces uno, para sacar las cosas de la vida, uno quiere hacerlo como paso a paso, ¿no? Es como uno dice, no, pues eso de una no se puede, ¿no? Obviamente toca paso a paso, despacio, pero la realidad es que si tú te enfocas y mentalmente tú crees que lo puedes hacer, pues literalmente es simplemente tomar acción y hacerlo y ya está. Entonces, muy importante porque yo escuchaba la otra vez una persona que me decía, no, pues yo quiero hacer tal cosa, pero me toca despacio, paso a paso, irlo dejando con el tiempo, no hacer más eso de pronto con el tiempo, y en realidad es simplemente una decisión, es tomar una decisión y arrancarlo de raíz y ya está. Entonces, muy importante eso. También crea un espacio de enfoque extremo en tu agenda y cierra la puerta a las distracciones externas. Para tú poder lograr grandes cosas en la vida, sí o sí tienes que enfocarte o obsesionarte si tú quieres sobresalir en lo que sea que hagas sobre los demás. Entonces, cierra todas las puertas a las distracciones y enfócate de manera extrema en tu agenda. Planea todos los días. Mañana, ¿cómo va a ser tu día? ¿Cómo va a ser el plan de tu día? En la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué distracciones obviamente puedes eliminar? ¿Y qué enfoque le puedes dar tú a tu día para ser obviamente más productivo? Eh, Evita hacer multitareas, pues esta práctica disminuye tu inteligencia y tu productividad. Aquí nosotros en el network tenemos algo que es el apalancamiento. Utilízalo. Tú no tienes que hacer 100% todo. Cuando tú estás iniciando el negocio, tú no tienes que presentar, tú no tienes que cerrar, tú no tienes que hacer un montón de cosas, tú tienes que apalancarte de las personas que ya tienen los resultados mientras vas aprendiendo. Igual en el trading, lo mismo. Tú te conectas a una operativa y Jesús, el otro día obviamente que mandó la señal del boom 1000, tú simplemente lo que tienes que hacer es caso. Él ya pasó el proceso de que educarse, de poder analizar un gráfico, y tú lo único que tuviste que hacer fue apalancarte del conocimiento, obviamente, que él tuvo. Entonces es igual con el network. Tú al inicio no tienes que hacer las presentaciones y demás, tú solamente tienes que promover, y ya obviamente los líderes, con los que tenemos más tiempo, pues obviamente nos encargamos de eso y tú puedes utilizar el apalancamiento en eso. Entonces delega mucho. Bueno, nosotros tenemos un montón de ideas en la cual nosotros podemos obviamente llegar a un resultado. Tu primera idea no necesariamente va a ser la mejor de todas. Para tú llegar a un resultado en este momento, si tú te quieres enfocar, tú puedes, digamos, como decidir qué clase de actividades quieres tener en tu agenda y en tu día, y puede que te surjan muchas ideas. No te desanimes si de pronto en las primeras no ves resultado. Lo más importante es que seas constante y que al final, pues una de ellas va a surgir y obviamente vas a tener los resultados. Utiliza el poder de la mente maestra. 1 más 1 es igual a 3. Este me gusta mucho porque al final, si tú tienes que entender que tú no estás solo en este negocio. O sea, en este momento somos 27 personas en sala, tú no estás solo. Entonces no quieras tú solo crear algo, sino tú únete obviamente con los líderes y con tu upline y ten mucha cercanía con los líderes y con esas personas. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un mastermind. Si tú tienes una idea de cómo piensas que tú puedes crecer, que tú puedes atraer, no lo hagas solo, sino trata de poder tú
duplicar eso obviamente con tus líderes y poder compartir obviamente con ellos para que de ahí salga algo muchísimo más grande. Eso también lo decía Brian Tracy, el poder de la mente maestra. Es que muchas mentes con conjunto, pensando hacia un mismo lugar, pues te va a dar algo mucho más grande, un resultado mucho más grande y poder ahorrar mucho más tiempo. Esta de aquí me gusta mucho. Nutre tu planta de adentro hacia afuera con tu desarrollo personal. A veces nosotros nos centramos solamente en la materialización de las cosas, en el tener, pero eso en realidad no debería ser el enfoque, sino el enfoque es tú tener un crecimiento personal porque eso te va a llevar a un resultado sostenido. Por ejemplo, todos queremos más dinero, todos queremos viajar, todos queremos ayudar a nuestra familia, todos queremos un montón de cosas y perseguimos el dinero constantemente, pero al final el dinero no va a ser el dinero no va a llegar si tú no te enfocas primero en el crecimiento, ¿cierto? Porque tú primero creces y como consecuencia del desarrollo personal llega dinero. Ahora, si tú sin desarrollo personal o sin crecimiento personal, tú llegas a tener dinero, no va a ser sostenido. Tú puedes tener resultados económicos un mes o 2 meses, pero si tú quieres que eso sea o se sostenga en el tiempo, sí o sí tú tienes que tener desarrollo personal, tú tienes que crecer en las diferentes áreas. Yo no sé si hoy por hoy tú tienes de pronto carencia de dinero y eso es lo que persigues. Cuando tú lo consigas, para que sea sostenido, tú sí o sí tienes que crecer en las diferentes áreas para que se pueda dar. Si no, al final vas a ver que vas a llegar al mismo lugar. Entonces, enfócate mucho en eso, en crecer tú primero, en qué puedes mejorar tú como tal, cuáles son las áreas de tu vida que tú obviamente puedes desarrollar y que tú puedes crecer mucho más para poder obviamente crecer más fuerte y sólido, que es lo más importante. Eh, tiempo de descanso, tus días de mega enfoque, regar tus plantas. Bueno, este libro también, para poder uno obviamente enfocarse, es que tú agendes tus días de mega enfoque. Es decir, en la semana tú puedes tener un día, no sé, donde tú trabajas, no sé si tengas hijos, si no tengas casi tiempo, agenda un día a la semana donde tú vas a tener un mega enfoque. Es decir, que vas a pasar por lo menos 8 horas dedicándole sí o sí a este negocio. Y en esas 8 horas tú tienes que tener un planning donde tú puedas decir, bueno, esto es lo que yo necesito para, primero, qué es lo que yo quiero conseguir, sea con dropshipping, sea con trading, sea con la parte de network, y cuando tú tengas claro qué es lo que quieres conseguir, empieza sobre esa meta a tener unas metas pequeñitas, como, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿O qué tengo que aprender yo? ¿Qué acciones tengo que tener para poder llegar a ese resultado? No te pongas de pronto metas muy grandes o acciones muy grandes porque te puedes frustrar, porque puede que no las cumplas obviamente de una manera rápida. Entonces, tú ponte metas pequeñas sobre esa meta grande que tú vayas pudiendo como chulear y eso te va a motivar a, que a seguir día a día. Y ese día de mega enfoque es 100% para eso. Bueno, corta las calabazas pequeñas. Esto es muy importante y pues ya lo dije igual al inicio. Y es evitar caer. Enfócate en lo único que debes hacer, gracias a lo cual todos los demás te resultaría más fácil o innecesario. Enfócate en lo único que deberías hacer. Todo lo demás te resultaría más fácil o innecesario. Nosotros tenemos muchas distracciones, pero bueno, ya les hablé de eso. Nosotros en el día a día tenemos muchas distracciones y sí o sí las tenemos que eliminar, obviamente, para poder enfocarnos 100% en lo que es el resultado. Desarrolla la habilidad para decirle no a las nuevas calabazas. Bueno, cuando tú elijas en qué enfocarte, que obviamente va a ser en Innova, dentro de los momentos malos, tú vas a tener tal vez diferentes calabazas, o sea, diferentes proyectos que te puedan surgir en los momentos negativos. Por ejemplo, los que yo le decía, cuando yo duré 3 meses donde yo no tuve resultados, pues yo estaba esperando, obviamente, poder tener como una salida o poder encontrar algo diferente donde yo pudiera tener el resultado inmediato, ¿cierto? Y dejar, obviamente, de hacer el negocio. Sin embargo, a mí no me surgió eso, pero puede que a ti sí. No sé si estás teniendo resultados o no en cualquiera de las áreas, pero si no los estás teniendo, evita las nuevas calabazas, evita escuchar nuevos proyectos, evita escuchar como nuevas cosas que te puedan distraer del enfoque principal. Si tú crees en esto, en el negocio, y si tú ya tienes como claro el resultado que puedes tener, enfócate hasta lograrlo. Porque si tú te rindes, digamos, no sé, este mes o el siguiente mes porque no tuviste resultados, puede que en el mes siguiente que te rendiste es cuando vayas a tenerlos, es cuando vaya a llegar ese equipo nuevo, cuando vaya a llegar ese crecimiento en las inversiones o esas ventas en el producto ganador en lo que es el dropshipping. Entonces, tienes que seguir sí o sí enfocado hasta lograrlo, como algo que dice Monty en los mindset, que es cuando esa persona está buscando como la fuente de oro más grande y que se va, mejor dicho, a viajar por allá donde supuestamente era donde estaba el oro y demás, y que se va un montón de tiempo y gasta todos los recursos, vende su finca, vende su casa y se va a buscarlo.
y resulta que llega allá y no encuentra nada. Y cuando se devuelve a su pueblo, llega y resulta que en la finca que él vendió, la casa que él vendió, tuvieron o sea, estaba como la reserva pues más grande de oro a nivel mundial pues como tal, y que la persona se fue a buscar a otro lugar el oro que tenía en su mismo hogar o en su misma tierra, en su misma finca. Entonces, eso es lo que nosotros pues obviamente tenemos que hacer con el negocio. Deja de producir basura. A ver, cosa diferente. Vamos en este mundo que yo soy simplemente. Bueno, acá hay una frase que él pone que es bien interesante, que solo avanza en este mundo aquellos que se centran en una cosa cada vez. No vas a lograr cosas extraordinarias si te enfocas en muchas cosas a la vez. Sí o sí tienes que obviamente dedicar tu energía y tu tiempo a un solo lugar. Y eso pues obviamente hay ejemplos aquí que pone como con Steve Jobs, que él era obsesionado con sacar Apple adelante y pues miren el monstruo obviamente que se convirtió. Es porque él tuvo una capacidad de enfoque de que sí o sí quería que la Washington fuera mucho más poderosa, el poder inquebrantable de la fe. A ver, yo veo un segundo por aquí. Bueno, aquí también habla de Henry Ford. No sé si ustedes han escuchado la historia de Henry Ford, que él fue pues el que pasó y el que creó los autos, aunque todo el mundo decía que eso no se podía lograr, que no era posible, pues obviamente cambiar de los caballos a los carros, y que él se llevó pues como tal contra todo eso y creó los carros, y que al final él se enfocó 100% en eso. Más de 12 años luchó con poder obviamente crear lo que era un nuevo medio de transporte, que fue lo que cambió en ese momento la era, porque al final el vehículo era con animales, y él logró pues como tal de hacer una locomotora, dice aquí, para poder obviamente manejar. Imagínense ustedes en esa época donde la gente era en caballos que se transportaba, y que llegara una persona a decir que puede inventar un vehículo. O sea, ¿en qué mente podía llegar obviamente cuando no era posible y cuando no existía? Él lo creó desde su mente y pues lo manifestó en su realidad, pero obviamente porque hubo una capacidad de enfoque. Pasó muchos años como tal tratando de hacerlo, obsesionándose, y pues al final llegó a un resultado. Entonces él dijo, no inventé nada nuevo, solo junté los conocimientos de otros hombres que trabajaron durante siglos. Y es que él no inventó nada, sino que aquí a veces cuando estamos en el negocio queremos hacerlo a nuestra manera o a nuestro modo, inventar una nueva rueda, como tratar de buscar diferentes estrategias que nosotros creemos que nos pueden funcionar. Pero al final no es de inventar, sino es de poder utilizar las herramientas que hoy por hoy ya le funcionan a los demás. Hoy por hoy ya hay un montón de personas haciendo dinero en el network marketing, un montón de personas haciendo dinero en trading y también en dropshipping. Entonces, no es que tú quieras inventar una nueva rueda para poder llegar a un resultado, sino obviamente que tú puedas seguir lo que ya funciona, lo que a las personas ya les está funcionando para llegar a un resultado, y pues obviamente que tú puedas llegar a él utilizando esas herramientas. Si alguien ya fue por un camino y ya le funcionó y ya tiene los resultados que tú quieres tener, pues ¿para qué te vas a poner a improvisar? ¿Para qué te vas a poner a inventar, a hacer algo nuevo si simplemente eso ya está? Y él termina con una frase que dice, el secreto para una vida exitosa es encontrar nuestro propósito y luego hacerlo. Entonces, en el negocio al principio te puede mover el dinero y demás, pero tú encuentras ese propósito que te mueva mucho más que el dinero y que obviamente te llene y puedas llegar como tal a un resultado. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. Y eso lo siguen todas las personas que han logrado grandes cosas, como Walt Disney también. Él al final tenía un sueño y convirtió todo ese sueño en una realidad, pero gracias a que se enfocó, se obsesionó y pues logró cosas extraordinarias en la vida. No hay nadie en este mundo que haya logrado cosas sobresalientes o extraordinarias si no trabajó obviamente 100% por ellas y creó 100% en que se podía hacer realidad. Entonces, para dar como un resumen o pues como ya para finalizar, yo sé que es un poquito corto el espacio, es que en este momento, apenas acabes este Zoom, el mensaje que te quiero dejar es este: apenas acabes este Zoom, siéntate y piensa en dónde estás enfocando tu energía. Piensa cuáles son esas calabazas o cuáles son esos proyectos a los cuales tú le estás dedicando de tu tiempo, y revisa cuál es tu meta principal o cuál quieres que sea tu meta principal. En el momento que tú elijas eso, ponte una meta pequeña en la cual tú quieras llegar, obviamente, y haz pequeñas metas en tu agenda diariamente que tú tengas que cumplir, ¿cierto? Es simplemente uno organizarse y obviamente accionar y llegar a un resultado.
y corta todas esas distracciones de raíz, 100%. No vas a lograr nada si no cortas todas esas distracciones sí o sí. Importantísimo. Piensa a qué le estás dedicando tu tiempo y tu energía y tus pensamientos. ¿Qué está ocupando tu mente todos los días? Más tiempo que no te está aportando, no te está dejando crecer para nada. Piensa 100% en eso, escríbelo y arráncalo de raíz. Retíralo de tu vida porque eso obviamente no te va a dejar llegar al resultado que tú quieres llegar. Si tú quieres crear cosas grandes, quieres llegar a un resultado sí o sí, pues es algo que tienes que hacer. ¿Listo? Les voy a dejar igual el libro, se los recomiendo igual, Calabaza Gigante, les voy a mandar un PDF y les voy a mandar también el audiolibro para que lo puedan leer. Es muy fácil de leer. A los que no les guste leer y eso es súper sencillo, lo pueden leer, no sé, yo creo que hasta en un día uno lo puede leer, pero si te puede leer un capítulo diario, no te quita más de 10 15 minutos, es súper bueno. Ah, sí, Sara, para el club de lectura, eso, exactamente. Entonces, bueno, los dejo con eso. Yo sé que estuvo corto, pero bueno, en este momento estamos camino a Pereira. Voy a recoger ya a Oscar que me está esperando para ir a Pereira, que estamos obviamente enfocados y metiéndole la energía a crecer en esa ciudad. Así que por eso, pues obviamente es el tiempo y todo lo que vamos a hacer. Nos vemos a a las 2 de la tarde con la inducción a los nuevos socios. Muchas gracias a todos, muchas gracias y que tengan un feliz día. Nos vemos.